Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, buenos días a todas y a todos y agradecer vuestra presencia y la presencia de la ponente de esta charla, que es María Cale, ¿no? Bueno, como sabéis, desde Izquierda Unida pues tiene un poco la preocupación de que haya debate, haya reflexión, haya información veraz sobre diferentes temas de actualidad y que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas. Desde el área de formación de Izquierda Unida llevamos tiempo pues realizando diferentes actividades. La mayoría de las charlas, coloquios que hemos tenido han sido en la sede de Izquierda Unida, que está en la calle Luna, pero hemos creído conveniente buscar un espacio público como este de la Chanca para abrir estos debates y estas reflexiones pues a la ciudadanía en general, no solo a la militancia o simpatizante de nuestra organización política, ¿no? Nosotros entendemos que las trincheras de ideas son mejores que las trincheras de piedra, ¿no? Como decía José Martí. Y por eso los temas que tocamos en el día de hoy son temas que están de actualidad y nos preocupan desde los demócratas, progresistas de izquierda, pues el tema del feminismo y más después de lo ocurrido en estos días, pues el tema de los delitos sexuales, la violencia de género, pues están ahí y bueno, era un tema que teníamos que tocar. Y por otro lado, el tema de la vivienda, que también es un tema candente, un tema que no se está cumpliendo la Constitución en el artículo 47 y que creemos que en Conil, durante los años de gobierno de Izquierda Unida, se ha hecho un trabajo importante en el tema de la construcción de viviendas sociales. Y también ahora, después, a partir de las 12, pues tendremos una propuesta del tema de la vivienda en Conil, de la solución del tema de la vivienda, y lo hará Miguel Ángel López, que luego lo presentaremos, ¿no? Para el tema que ahora empezamos, que es el tema de la violencia, del delito sexual, está con nosotros María Cale, que es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, y sus principales líneas de investigación están relacionadas con la violencia de género, las penas y las medidas de seguridad, también los delitos urbanísticos y el medio ambiente y la corrupción pública. Es la investigadora responsable del proyecto de I+D, Igualdad y Derecho Penal, el género y la nacionalidad como factores primarios de discriminación, y ha publicado diferentes libros sobre este tema, ¿no? Bueno, y también sobre delitos urbanísticos. El delito de malos tratos físico y psíquico en el ámbito familiar, la discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código Penal y, en fin, también asesorado en la famosa ley del sí, solo es sí, y, en fin, es una experta que yo creo que hoy pues va a introducir un tema y ya después pues supongo que habrá alguna intervención y hablaremos y debatiremos sobre un tema tan candente y tan actual y tan importante como este, ¿no? Yo os dejo con ella y luego habrá un turno de intervenciones. Y muchas gracias por la asistencia. Nada, muchísimas gracias por la invitación, Antonio, para estar esta mañana aquí, en mi casa de Conil, pero en mi casa. Y bueno, pues vamos a abordar hoy, ¿no?, este tema sobre delitos sexuales, el valor del consentimiento de la víctima. Yo creo que es un momento precisamente pues para volver a hablar de estas cuestiones que creíamos que empezaban a estar superadas y nos damos cuenta que no, que estamos hablando de la misma historia de siempre. Yo, antes de hablar de los delitos sexuales, me gustaría, si me permitís, ubicarme en el concepto más amplio de la violencia sexual de género que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, del que las agresiones sexuales, yo le decía al compañero antes que no, el término abuso sexual no lo voy a
abandonar, no lo voy a utilizar durante mi intervención. Las agresiones sexuales son una modalidad de violencia de género, pero que hay muchas más modalidades de violencia de género, muchas más patologías, ¿no?, de violencia de género, que si nos pusiéramos a analizar, bueno, pues podríamos ver cómo efectivamente se trata de una modalidad de violencia que se produce en una sociedad patriarcal en la que se han distribuido roles, ¿no?, en virtud de los cuales pues, los hombres tienen o han tenido, ¿no?, un papel más activo en todos los aspectos de su vida y las mujeres han tenido un papel más pasivo en todos los aspectos de su vida. Me parece increíble, me da un poco de vergüenza, ¿no?, me da un poco de vergüenza que un responsable político se ampare precisamente en el patriarcado y presentar a sí mismo las acciones cometidas, las relaciones violentas que ha tenido con determinadas mujeres, presentándose como una víctima del patriarcado, porque ese patriarcado empodera a los hombres como él a hacer lo que han querido. Me parece que está completamente fuera de lugar. Lo que sí es cierto, pues que me parece que se trata de una modalidad de violencia en la que la sociedad tiene mucho que decir. La sociedad no puede ser un tablero de ajedrez que vea la partida entre víctimas y agresores, porque evidentemente respalda, ¿no?, está respaldando las actuaciones de muchos de estos sujetos y como, en definitiva, cada vez que se produce un acto de violencia sexual de género que termina con la vida de la víctima, cada vez que hablamos de un feminicidio, por ejemplo, que es la modalidad más extrema de violencia sexual de género que sufren las mujeres por el hecho de serlo, estamos comprobando cómo los autores, más que matar, están ejecutando a las víctimas. Precisamente no son muertes, son ejecuciones, ¿no? No se mueren, las asesinan. Yo voy un poco más allá y creo que estamos hablando del verdadero espectáculo patriarcal, cada vez que se produce una de estas agresiones. No sabíamos, cuando conocimos el caso de Ana Orantes, entonces no teníamos asimilado, ¿no?, el concepto de feminicidio íntimo, pero ahí tenemos, en España no existe el delito de feminicidio, pero hay muchísimos feminicidios en nuestra historia, ¿no? No sabíamos que Ana Orantes fue el primer feminicidio íntimo que soportaba con publicidad a la sociedad española. Tampoco supimos calificar el asesinato de Diana Quer como lo que es, un feminicidio sexual, ¿no?, entre personas desconocidas. Esto sí que es una agresión sexual, violación, ¿no? Hemos visto un proceso muy mediático con Dani Alves, que finalmente ha sido condenado por un delito de violación. No nos hemos detenido lo suficientemente a analizar, yo creo todavía, y mira que se ha escrito ríos de tinta sobre el caso de la manada de Pamplona, con esa carta que uno de los agresores de prisión, el Prenda, dirige a la víctima, ¿no?, y cuando firma la carta diciendo que me arrepiento y que reconozco toda aquella agresión. Y ahora, por favor, dígale al juez de vigilancia penitenciaria que acabo de presentar mi arrepentimiento a los efectos de que le dieran un tercer grado y poder salir del establecimiento penitenciario. Afortunadamente sigue en la prisión. Caso Olvido Hormigos, caso Nevenka Fernández, y luego están otras modalidades de violencia de menor intensidad, ¿verdad? Otras modalidades de violencia que se han producido, violencia sexual de género es la misma, todos estos casos podemos tratarlos pues con las mismas herramientas jurídico-penales, ¿no?, como estamos presenciando hoy día otras modalidades de violencia que probablemente, como tienen menor intensidad que una agresión sexual o que un feminicidio, pues no se nos ocurre calificarlo y valorarlo con los mismos instrumentos, pero evidentemente el beso no deseado de Rubiales a Jenny Hermoso, eso va a dar lugar a una condena, ya veremos si por agresión sexual del artículo 178.4 o por un delito de acoso vejatorio del artículo 173.2, párrafo segundo, pero va a dar lugar a una condena, y cómo siguen produciéndose, ¿no?, actos. Cada una de estas imágenes refleja un momento muy interesante. Me voy a detener en esta solamente un segundo porque ya quiero llegar a mi tema. Esta señora era una diputada de Vox, no sé si ustedes se acuerdan de ella, que en un momento durante la tramitación de la Ley Integral contra la Violencia Sexual, la Ley Orgánica 10/2022, le dijo a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, en público, delante de todos nosotros, yo lo estaba viendo en casa, por el canal parlamentario, le dijo que el único mérito que ella tenía era acostarse con Pablo Iglesias, ¿no? Yo inmediatamente me fui a buscar
inmediatamente, acción-reacción, una bofetada, yo directamente me puse a buscar el protocolo antiacoso del Congreso de los Diputados, porque aquello era un acto de violencia sexista. El Congreso de los Diputados tiene un protocolo antiacoso, pero solamente es aplicable, que se me parece increíble, el Rejón viene detrás, es lo mismo, ¿verdad? Otra modalidad, pero es lo mismo, solamente es aplicable a los conserjes, a los sugieres, a los camareros, no es aplicable a la clase política. Es decir, nuestra clase política aprueba leyes desde el año 2007 contra la violencia sexual y sexista, pero a ellos no se les aplica ese protocolo, no lo han reformado, no lo han reformado y, por tanto, de haberse cometido alguna de las acciones que se le imputan a Íñigo Errejón dentro del Congreso, no da lugar a la aplicación de un protocolo. Los medios de comunicación dicen, ha fallado el protocolo, no, es que no están incluidos los políticos, las políticas dentro de ese protocolo del Congreso de los Diputados. Pero, ¿esto qué es? ¿No? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿De dónde venimos? Bien, los orígenes de esta modalidad de violencia de género están a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tenemos pinturas de cuevas rupestres en las que hay un hombre que arrastra por el pelo a una mujer, ya está, ¿qué más queremos? La historia de la violencia de género es una historia que está reflejada directamente en el ordenamiento jurídico, porque sí es cierto que el patriarcado se ha valido de las leyes, se ha valido de los códigos penales, el Código Civil también, ¿verdad? Las mujeres hasta no hace mucho tiempo tenían que pedir en Chile todavía, tenían que pedir autorización del marido para realizar una actividad económica, ¿no? Esa es la cuestión. Pero, aparte de otras ramas del ordenamiento jurídico, se ha servido del Código Penal, para tener controladas a las mujeres. Esto en virtud, pues, de podemos decir, ¿no?, de una concepción de las relaciones sexuales, como decía antes, ¿no? En los hombres tienen la capacidad, ¿no?, de tener controladas a las mujeres. Y la faceta de la vida de una mujer que más interesa a ese hombre machista es su vida sexual, ¿no? ¿Cuántos feminicidios íntimos como el de Ana Orantes se producen precisamente porque el agresor no le gusta cómo va vestida, no le gusta el tiempo que ha tardado en subir en el ascensor con el vecino, o no le gusta que vaya al bar a tomarse un café todas las mañanas cuando coincide con el vecino del cuarto? ¿Cuántas, no? ¿Cuántas modalidades de violencia feminicida se produce porque el agresor lo que quiere es tener controlada la vida sexual de las mujeres? Esto hay que combinarlo, pues, con un concepto de las relaciones entre hombres y mujeres que viene desde antiguo, en virtud del cual las mujeres tenían que resistirse al sexo, ¿no? Las mujeres en su propio lecho nupcial, ¿no?, tenían que ofrecer una resistencia a su marido, y esa resistencia es lo que daba lugar al sexo honesto, al sexo dirigido a engendrar una familia, que es para lo que estaban las mujeres casadas que mantenían relaciones sexuales. Entonces, aquí está el origen de esa resistencia que sigue exigiendo algunos códigos penales o algunos jueces, incluso en ordenamientos jurídicos como el nuestro, que ha dado el vuelco que ha dado, ¿no?, algunos jueces que siguen exigiendo esa resistencia por parte de la víctima frente al acometimiento, al acto de acometimiento sexual, porque la mujer que no se ha resistido a ese acto de violencia, a ese acto de contenido sexual, pues no era una mujer digna, era una mujer de la que los ordenamientos jurídicos podían desconfiar, ¿no? Y ahí está, ¿no? Nos metemos dentro del Código Penal español y vemos, estoy terminando con la historia, nos metemos dentro del Código Penal español y vemos cómo durante muchos años, tanto el Código Penal directamente como la jurisprudencia de nuestros tribunales que lo han aplicado, han discutido sobre si la mujer casada podía ser sujeto pasivo de un delito de violación a manos de su marido. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Código Civil le imponía a esa mujer un débito conyugal, en virtud del cual pues estaba obligada a mantener esos actos de contenido sexual en el momento y en la forma en la que fuera demandada por parte de su esposo. De ahí que se haya discutido, ¿no?, es la posibilidad de que las mujeres fueran violadas por parte de sus maridos. De este pasado al día de hoy, en el que la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual, en el artículo 180, agrava la pena del delito de violación
Si el sujeto activo es el hombre que es o ha sido marido o compañero sentimental, ¡wow!, hay un paso considerable, ¿verdad? Hay un paso considerable porque hace 60 años se estaba dudando todavía de si una mujer casada podía ser víctima de un delito de violación a manos de su marido. Y ahora no solamente está claro, sino que además que es un criterio de agravación. La evolución es considerable. Bien, mujeres casadas, mujeres que ejercían la prostitución, por supuesto, siempre, ¿no? Las mujeres, se decía, si una mujer que ejerce la prostitución no puede ser sujeto pasivo de un delito de violación, porque los delitos de violación se consideraban que eran delitos contra la honestidad, y se ha relacionado a las mujeres que ejercían la prostitución como las mujeres más deshonestas de todas. Entonces, de ahí que ¿cómo va a ser sujeto pasivo de un delito de violación una mujer que ejerza la prostitución si es una mujer deshonesta? Entonces, bueno, pues con estas mujeres en particular son con las que nuestros códigos penales se han ensañado, y esto es lo que ha determinado, por ejemplo, que históricamente hayamos tenido, cuando hablo de la historia del Código Penal español, significa toda Latinoamérica. Que es que cuidado, que no es España, es toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, que hayamos tenido en nuestros códigos penales una figura delictiva que era el delito de uxoricidio, que significaba matar a la mujer sorprendida en acto de adulterio. Cuando el marido sorprendía a la mujer en acto de adulterio, podía matarla y le correspondía una pena de destierro. Imaginaros lo que significaba una pena de destierro en el siglo XIX. Eso es, el patriarcado, a través de la ley, le estaba diciendo a los hombres: maten a las esposas sorprendidas en acto de adulterio, le pongo una pena de alejamiento que es imposible de controlar, ¿no? Ahí ha estado. Ese delito de uxoricidio era un feminicidio legal. Las leyes también han matado a las mujeres. Daros cuenta que del uxoricidio a lo que es el feminicidio hoy tampoco es que haya habido mucha diferencia. Por cierto, Venezuela sigue tipificando el delito de uxoricidio. Exime de pena al marido que mate a la mujer sorprendida en acto de adulterio. Es el único código que yo encontré unos pocos que haya visto esa figura. Bien, entonces, con esta de aquellos lodos, estos barros, no sé nunca cuál es el orden, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y llegamos a la situación actual. Llegamos, a mí me parece muy importante, estamos celebrando los 20 años de la Ley Organa 1/2004 de protección integral frente a la violencia de género. 20 años para una ley es considerable, ¿no? A mí me parece que esta ley, criticable en determinados aspectos que además me atañen por razón de la materia, porque es la parte más penal, ¿no?, de la ley, pero bueno, yo creo que la Ley Orgánica 1/2004 como diría yo, ha salvado tantas vidas. Ha sido una ley tan positiva porque ha salvado tantísimas vidas, y además ha sido una ley que ha sido ley espejo, ¿no? Porque igual que las leyes pasadas españolas influían en toda Latinoamérica, también las nuevas leyes españolas están influyendo en toda Latinoamérica. Y la ley esta, la Ley 1/2004, es la primera de su clase, ¿no? Después de ella han venido todas las leyes latinoamericanas que vienen de la Convención de Belén do Pará, con un nombre tan bonito como Leyes para velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ese derecho de las mujeres tan precioso, ¿verdad?, que en España no se conoce y, sin embargo, es el que da nombre a todas las leyes latinoamericanas. La Ley 1/2004 tenía sus limitaciones, entre otras cosas porque se limita a la violencia de género que se produce en el ámbito de la pareja, dejando fuera muchísimas otras modalidades de violencia. Entonces, con el tiempo veníamos reivindicando el hecho de que había otras modalidades de violencia y otros ámbitos de la violencia de género que quedaban fuera de la Ley 1/2004, y esta es la finalidad que tiene la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es una ley que tiene unas líneas esenciales, ¿no? Podemos decir unas líneas esenciales claramente preventivas, unas líneas esenciales claramente de detección de las situaciones de violencia sexual, de sensibilización, de formación de todos los colectivos, desde escuelas infantiles hasta escuelas judiciales, ¿no?, pasando por las escuelas de adultos, de personas adultas. En definitiva, es una ley que puso la atención en modificar todas las posibilidades que había dentro de nuestro ordenamiento jurídico para que se nos escaparan, ¿no?, esfumatura, eso no sé cómo decirlo, ¿no?, que se nos escapan, que se nos cuelan, ¿no?, se nos cuelan por las rendijas, ¿no?, distintas posibilidades de seguir educando, ¿no?, de seguir educando en igualdad. Se dio en un colegio al salir después de la pandemia
en un cole, pues de repente se dieron cuenta, menos mal, ¿no?, que el profesorado se dio cuenta que estaban las niñas jugando en una esquinita y los niños habían cogido el patio entero jugando al fútbol, ¿no? Entonces, a ver, los espacios públicos hay que compartirlos y vamos a empezar a ver, ¿no?, los juegos. Vamos incluso a empezar a trabajar los juegos y los espacios que utilizan los niños y las niñas para esos juegos. Entonces, de todo el conjunto del ordenamiento jurídico también modificó la Ley 10/2022 el Código Penal. Esta reforma del conjunto del ordenamiento jurídico no fue espontánea, sino que venía cuajándose desde que España ratifica en el año 2014, en un gobierno presidido por el Partido Popular, hay que recordarlo, ¿no?, el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, que es un convenio del Consejo de Europa del año 2011, muy interesante, en materia de violencia de género, que deja claro la necesidad de luchar contra los procesos de victimización primaria, es decir, los atentados que sufren las mujeres vis a vis, cuerpo a cuerpo, pero también deja claro la necesidad de luchar contra la revictimización o victimización secundaria, que es la violencia que sufre una mujer que ha denunciado un hecho constitutivo de delito contra la libertad sexual una vez que interacciona con operadores jurídicos o con el tratamiento por parte de los medios de comunicación, ¿no?, que llega un momento que desincentiva a otras mujeres que pasen por procesos similares a interponer una denuncia. Yo tengo un alumno que me dice, profesora, es que tengo que ir a ver un juicio ya. Yo digo, pues conéctate al YouTube, yo no tengo tiempo de llevarte a un juzgado, pero conéctate a YouTube. Y eso es el problema, que ahora tú puedes ver interrogatorio, ahora se puede ver todo a través de Internet. Y wow, es que hay interrogatorios que son demoledores, ¿eh? Hay interrogatorios que se te quita la gana de volver a denunciar una denuncia por ti y por todas tus compañeras, de verdad, cuando se someten a estudio. Bueno, pues esas líneas fundamentales, estos dos ejes, luchar contra la violencia primaria y contra la revictimización, ¿no?, venían sembradas, venían cuajadas en el Convenio de Estambul. Tan sospechoso era el Convenio de Estambul que finalmente, después de muchas reformas y de muchas discusiones, muchas discusiones, finalmente la Unión Europea para el ámbito de la Unión acaba de aprobar una directiva de mayo 2024, hace 2 días, como quien dice, estamos todavía pues aprendiéndonos el contenido de la misma, en esta materia, en virtud de la cual le da indicaciones a los Estados miembros de la Unión sobre cómo tiene que ir la regulación en esta materia. Europa también está dándole una vuelta de tuerca, ¿no?, a sus códigos penales y tenéis algunas definiciones de delito sexual en la diapositiva, en la que, por ejemplo, Bélgica y Suecia podemos decir que son los códigos penales que han estado presentes, ¿no?, que han estado presentes cuando se ha reformado la definición del delito de violación del Código Penal español, del artículo 178 y 179, porque son códigos penales que dicen, ¿qué es la violación? Un determinado acto de contenido sexual, ¿verdad?, practicado sin consentimiento de la víctima. Eso es lo importante. El consentimiento por parte de la víctima a la hora de realizar un acto de contenido sexual. ¿Qué mayor violencia supone someter a una mujer a un acto sexual sin su consentimiento? Es necesario que la víctima francesa, que estamos con tanta dignidad acompañando de todos los lugares del planeta, las mujeres feministas y los hombres feministas, es necesario que uno de esos 50 hombres que la agredió sexualmente le hiciera un arañón en la cara para apreciar la violencia intrínseca a un acto de la naturaleza sexual a la que ha sido sometida. Pues no es necesario. Es que no hay nada más violento que someter a una mujer a ese acto sexual sin el consentimiento por parte de la víctima, ¿no? Uno de los 50 acusados de violación en el macrojuicio francés decía, yo sí tenía el consentimiento de su marido. Yo sí contaba con su consentimiento, tenía su consentimiento. Ahí estaba, ¿no? Ese es el modelito, un país moderno, Francia, un país moderno como Francia. Bien, todo esto para mí era necesario para llegar aquí, para llegar al tema que me habíais sugerido, que interviniéramos, del que hablara en este momento. Vamos bien de tiempo.
¿Cuál es el modelo del consentimiento, ¿no?, del Código Penal, español? Bueno, para hablar del modelo de consentimiento, evidentemente tenemos que centrarnos en la Ley Orgánica 10/2022, la criticadísima Ley Orgánica 10/2022. En el pasado, ¿os dais cuenta que ya no se habla nada de la Ley Orgánica 10/2022? Es que hay otros problemas en la sociedad, ¿verdad? Hay otras vacas de las que poder ordeñar y sacar el rédito político que entonces se quiso sacar, por parte de todos los actores, incluida la judicatura. Bien, la Ley Orgánica 10/2022 en el ámbito penal reformó muy profundamente el Código Penal. Tenéis ahí algunas de esas reformas principales. Como veis, es que es un nuevo marco a los efectos de los delitos contra la libertad sexual, porque incorporó algunas nuevas figuras delictivas, por ejemplo, el acoso callejero. Curiosamente, en lo que era el borrador de la Ley Orgánica 10/2022 se incorporaba en el artículo 173, 4, párrafo segundo, la referencia al acoso callejero. Durante la tramitación parlamentaria se cayó la referencia al acoso callejero y ya solamente queda la palabra acoso callejero en el preámbulo de la ley, pero ese es el delito de acoso callejero, que no es alguna política de nuestro país ha dicho, vamos, es que ya no te pueden decir ni un piropo por la calle, ¿no? Es la ignorancia y el ridículo por el ridículo, porque evidentemente cuando una persona, sea hombre o mujer, aunque sabemos que son las mujeres las que los reciben y son los hombres las que los profieren, ¿no?, recibe un piropo que le gusta, pues se va. Aquí estamos hablando de actos distintos. Para perseguir ese delito es necesaria la denuncia por parte de la persona ofendida. Si te gusta, pues no pones la denuncia. Es decir, ya está, pero qué tonterías estáis diciendo de que ya no te pueden decir ni un piropo cuando vas por la calle. Bueno, podríamos hacer una intervención de este tenor para cada una de esas disposiciones que están ahí. El retuiteo de imágenes íntimas, ¿no?, conseguidas sin consentimiento de la víctima, es una conducta constitutiva de delito nueva en el nuevo artículo 197.7, un delito contra la intimidad, pero lo fundamental, por supuesto, ha sido la reforma del delito de agresión sexual, ¿no? Por eso yo decía antes que me resistía a seguir utilizando la referencia al abuso sexual, porque lo que se ha pretendido precisamente con la Ley Orgánica 10/2022 era eliminar el viejo delito de abuso sexual, unificar en una sola modalidad delictiva la vieja agresión sexual y los abusos sexuales. Antes, para que hubiera una agresión sexual, violación, cuando había penetración, era necesaria la existencia de violencia o intimidación instrumental para el acto de contenido sexual, y cuando no había violencia ni intimidación, pero no había consentimiento por parte de la víctima, entonces se castigaba como mero abuso sexual, con una pena completamente distinta, una pena distinta que acababa casi siempre en una pena de multa. La Ley Orgánica 10/2022 se planteaba algunos casos de libro, ¿no?, que están siendo llevados al cine, ¿no?, que están causando un efecto pedagógico bien interesante, ¿no?, como el caso Nevenka, Fernández, que vivimos algunas personas en ese momento por cuestiones de edad, ¿no?, y que estamos viendo ahora reflejadas en el cine las generaciones más jóvenes, ¿no? Cuando se aprueba la Ley Orgánica 10/2022 teníamos claro que la rúbrica del título 8º del libro 2 del Código dice de los delitos contra la libertad sexual, es decir, esos delitos solamente protegen la libertad sexual. Si además de la libertad sexual se atenta contra otro bien jurídico, el interés que tiene el Estado cuando regula tales figuras, ¿verdad?, habrá que aplicar conjuntamente, si hay alguien de derecho diríamos en concurso, ¿verdad?, pero habría que aplicar conjuntamente el delito contra la libertad sexual y el correspondiente delito de lesiones que se haya podido cometer, el correspondiente delito de trato degradante que se haya podido cometer. Esto parece obvio, ¿verdad? Es que eso parece obvio. Sin embargo, hasta la Ley Orgánica 10/2022, nuestros jueces y tribunales entendían que la violencia instrumental o la intimidación instrumental para conseguir el autor el acto de contenido sexual salían gratis, no se podían castigar autónomamente al delito de violación. Y el caso de Nevenka Fernández no solamente es importante porque, no he puesto la sentencia, vaya,
El caso de Nevenka Fernández no solamente es importante porque fue el primer delito de acoso sexual que se condenó en España, sino porque en esa sentencia el Tribunal Supremo hace lo siguiente, dice: no se puede castigar autónomamente las lesiones psíquicas constatadas, lesiones psíquicas constatadas sufridas por Nevenka Fernández que darían lugar a la aplicación de un delito de lesiones psíquicas del artículo 147, porque se entiende que es normal que una mujer que haya sido abusada o acosada sexualmente, pues que se quede tocada. También estaba diciendo, aquellas mujeres que no se quedan tocadas es que le van marcha. ¿Ves cómo va para adelante? Es que todo tiene una lectura de este tenor. Bueno, pues la Ley Orgánica 10/2022 lo deja claro, artículo 194 bis, nuevo, incorporado por la misma. Los resultados que se produzcan, además del atentado contra la libertad sexual, serán castigados independientemente. Esa era una de las obsesiones que teníamos, ¿no?, cuando empezamos a trabajar en esta ley. La segunda obsesión, el consentimiento en los delitos sexuales. Bueno, que estábamos viendo ya muchas agresiones sexuales en manada, ¿no?, muchas agresiones sexuales en manada, en las que nuestros tribunales no castigaban por agresión sexual porque los autores no utilizaban violencia ni intimidación, lo único que hacían era ponerle burundanga en la copa que estaba la joven ingiriendo por la noche en un momento de despido cuando iba a hacer un pis o se iba a bailar a la pista. Entonces decía, yo no empleé violencia e intimidación. Ella estaba drogada, pero no me dijo que no. Es que ella no dijo que no, ¿vale? Entonces, los supuestos de sumisión química, nosotros entendíamos que eran equiparables completamente a otros escenarios, ¿no?, a otros escenarios como podría ser el empleo de la violencia o la intimidación, porque venían a reflejar precisamente esa falta de consentimiento. Una persona que se encuentra en esa circunstancia no está prestando su consentimiento para la práctica del acto de contenido sexual. Y en tercer lugar, como decía antes, lo que queríamos es reordenar, o lo que se quiso, es reordenar los distintos elementos típicos. Lo importante en una agresión sexual es el acto de contenido sexual. La violencia, la intimidación que se haya utilizado, además, ¿no?, pues tiene que tener un carácter secundario. Claro que lo vamos a valorar, pero en el centro de la regulación del delito de violación había que poner la falta de consentimiento por parte de la víctima. En este sentido, el nuevo artículo 178.1 dice, se castigará como una agresión sexual la realización de un acto de contenido sexual sin consentimiento de la víctima, punto. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Esto significa un cambio brutal, esto significa un cambio brutal de nuestro ordenamiento jurídico, un cambio brutal de la regulación de nuestro ordenamiento jurídico, porque supone un cambio estético, ¿no? Durante muchos años, estos años a los que yo le he dedicado, las primeras diapositivas de mi intervención, venían a mostrar cómo el patriarcado venía exigiendo a las mujeres que mostraran su honestidad, ¿verdad?, que se manifestaran como muy prudentes frente a esa picardía masculina. Suponía un cambio estético, puesto que es que a los efectos del delito contra la libertad sexual, la sumisión química no se consideraba violencia ni intimidación, pero cuando un hombre en la misma discoteca le ponían la pócima y se la tomaba y se quedaba grogui y le quitaban la cartera, nadie dudaba que había violencia a los efectos de un delito de robo. Pero ¿cómo puede ser que se proteja el patrimonio de ese hombre cuando sufre el mismo acto, ¿verdad? Ha sido narcotizado para los efectos de quitarle la cartera. En ese caso sí, pero cuando hablábamos de libertad sexual no, esto no podía ser, era un cambio, una necesidad de homogeneizar, ¿no? Homogeneizar el tratamiento del consentimiento a efectos penales. Y finalmente creo que manifiesta ese cambio social, ¿no?, de esta generación de mujeres que expresan su voluntad de conjugar en primera persona su libertad sexual.
Durante el tiempo que se prolongó la tramitación parlamentaria de la ley, yo no he visto una ley que haya costado tanto para que al final se les olvidara meter la disposición transitoria, que no era necesaria, pero que el Tribunal Supremo hemos visto que se posiciona bien posicionado cuando tiene que posicionarse. Eso, Merón, ya lo dejamos cerrado, ¿vale? Pero sí que es cierto que hubo mucho cambio, ¿no? Hubo mucho cambio desde los primeros momentos, que si la ley del no es no, del sí es sí. Yo creo que hoy día, ¿no? Hoy día tampoco fue tanta, sorprendentemente no es tanto el cambio. Y ahora voy a mostrar algunas sentencias del Tribunal Supremo anteriores, ¿no? Que ya venían entendiendo el consentimiento como finalmente lo ha entendido la ley. La cosa es que antes lo entendían los tribunales y ahora es la ley. Yo creo que la soberanía popular se expresa por parte de un Parlamento y lo recoge una ley y no a voluntad de un juez que interprete o una jueza que interprete de una manera u otra una disposición legal. Cuantas más cosas están en la ley, mayor seguridad jurídica. Eso, sobre todo para las mujeres, estamos más tranquilas si es la ley y no depende de la voluntad de un sujeto en particular. Entonces, creo que ha habido un cambio, ¿no? Ha habido una evolución durante todos estos años que duró la tramitación parlamentaria de la ley. El primer texto está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del año 2018 y sale publicado en 2022, 4 años dándole vuelta a la Ley Orgánica 10/2022 con un rédito político que ni os cuento. Y yo creo que, aparte de los chascarrillos, algunos de ellos os enseñaré ahora, creo que se puede decir que estamos en un modelo de una ley que parte del consentimiento comunicativo, ¿no? Había algún autor que decía, no, es que es necesario que las relaciones sexuales ya no pueden ser entre dos personas, a no ser que una de las dos sea un notario o una notaria que dé fe pública de que se ha prestado el consentimiento. Bueno, estamos hablando de tonterías absolutamente, ¿verdad? Estamos hablando de tontería porque el artículo 178, en su número primero, lo deja claro. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de una persona de mantener ese acto de contenido sexual. Creo que el Código Penal se está refiriendo con esa definición que, por cierto, después lo ha utilizado la Corte Interamericana de Justicia, exactamente, lo ha cortado, lo ha pegado, ¿verdad?, haciendo una recomendación a todos los países latinoamericanos de que tienen que incorporar el modelo del consentimiento del Código Penal español en el marco geográfico y político de América Latina, nuestra o mi querida América Latina. Expresamente está recogido. Creo que estamos hablando de un consentimiento comunicativo, ¿no?, que expresa pues las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas. No hace falta bajar más al detalle, ¿no? Lo que sí es cierto es que de todas las cuestiones que se han suscitado, las dudas que más problemas ha planteado es el de la persona que está dormida, ¿no? Cuando una persona está dormida, pues no está expresando su consentimiento en materia sexual, evidentemente está dormida. O sea, si estuviéramos en una clase de la Facultad de Derecho, ¿no?, veíamos dónde está el durmiente, ¿no?, la persona que está, pues no está expresando su consentimiento. Pero yo creo que hay que distinguir algunos supuestos, ¿no? Me parece muy significativo el hecho de que cuando la mayoría de la población, vamos caminando por un paso de cebra, ¿verdad?, miramos a un lado, miramos a otro y lo cruzamos, nos cercioramos, ¿verdad?, de que no viene ningún coche, tomamos precauciones. Jolines, qué curioso, ¿verdad?, que con todas las precauciones que tomamos para salvaguardar nuestra integridad física en materia sexual, anchas Castilla. Anchas Castilla. Entonces, a mí me parece significativo distinguir, pues por un lado, ¿no?, imaginemos un sujeto que se encuentra a otro que está durmiendo en un parque público porque es una persona sin hogar o porque se ha echado una siestecita. Si, sin conocer de nada a esa persona, realiza un acto de contenido sexual, pues evidentemente no hay consentimiento. Si quien realiza el acto de contenido sexual con la otra es su compañero o compañera de piso, de estudiante, de trabajo, de Erasmus, lo que queramos, y nunca han mantenido relaciones sexuales, pues no hay consentimiento, evidentemente.
El problema se plantea. ¿Y qué pasa en aquellos casos de relaciones de personas que llevan años viviendo juntas, durmiendo en la misma cama, cuando mantienen actos de contenido sexual estando una dormida? Lamentablemente no me funciona un vídeo que no funciona, ¿verdad? Lo hemos probado el audio. Es un vídeo de 2 minutos, se llama El consentimiento explicado a través de un té. Está en internet, os lo recomiendo que lo busquéis porque además si trabajáis con niños, con niñas en el cole es muy ilustrativo, ¿no?, de en qué consiste el consentimiento. El niño, explicado el consentimiento con usted, pues con un té. Bien, pues la cuestión es esa, ¿no? La cuestión, en estos casos, ¿hay consentimiento? Pues mire, la persona está dormida. Hay una relación previa que puede venir a actualizar que en el momento en el que se realiza ese acto de contenido sexual hay una tolerancia, ¿sí? Puede entenderse, hay una tolerancia, una relación consuetudinaria que determina que esa persona que estaba dormida, pues diga: yo no voy a denunciar a este sujeto. Cuidado, es un delito que requiere la denuncia por parte de la víctima. Cuidado, que no es que el Ministerio Fiscal se meta en la cama, ni que no haga falta un notario que dé fe de que había consentimiento. No, es que estamos hablando de un bien jurídico disponible. Y este es el dato que no se quiso tener en cuenta por los sectores más reaccionarios, ¿no?, a la tramitación de la ley. La disponibilidad del bien jurídico lo que hace que esa mujer decida o no decida interponer la denuncia. Imagínense que se trata de una relación consuetudinaria de 20 años, ¿no?, y la noche antes han tenido tal bronca que han decidido divorciarse al día siguiente. Pues esa mujer dice: yo no te he consentido. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay un acto que ha pasado. Es que la trivialización sobre los problemas que afectan a las mujeres simplemente por hacer gracia, pues plantea situaciones tan absurdas como esta crítica, ¿no?, del profesor Enrique Gimbernat, que por otro lado es uno de los grandes penalistas, cuando pone el ejemplo. El marido, esto hay que declamarlo, más que se merece una declamación más que una lectura. Dice: el marido, muchos domingos, cuando su esposa se ha despertado en el lecho conyugal, la penetra vaginalmente, adoptando la mujer una actitud meramente pasiva de dejar hacer. Si los hechos descritos llegan a juicio y a partir del año 1995 la violación se ha convertido en un delito público, mentira, requiere denuncia por parte de la víctima. Este es el engaño de Gimbernat, la fake, ¿ves? Los fake, los penalistas también han hecho fake, han hecho criminal law fake, ¿ok? De manera que, aun en contra de la voluntad de la persona supuestamente agraviada, bastara la querella del Ministerio Público, y aunque la esposa jurara y requetejurara, fíjense lo casposo del ejemplo, ¿no? El propio ejemplo es que es para decirle, como le hemos dicho, ¿no?, algunas feministas académicas al profesor Enrique Gimbernat: Enrique, es que estás expresando el sexo justo del que queremos huir. El marido, el lecho conyugal, la esposa, los domingos de la mañana y la mujer que se deja hacer. Es que está precisamente pensando en esas relaciones sexuales que no tienen que ver con el de las mujeres empoderadas que hoy reclaman su participación activa, ¿no?, su participación activa en estos actos de contenido sexual. Voy a correr las diapositivas, quiero decir, para que haya un poco de tiempo para el debate, ¿no? Sorprendentemente la jurisprudencia ya había venido evolucionando en esta línea. Sorprendentemente yo os he traído a colación 2 sentencias. La sentencia primera es la sentencia de la Manada de Pamplona, la sentencia del Supremo de la Manada de Pamplona, ¿no?, la 344/2019, de 5 de julio, que ya decía que la sordidez y la crudeza del entorno en el que se produce un acto de contenido sexual ya venía a materializar la falta de consentimiento por parte de la víctima de la Manada de Pamplona al acto de contenido sexual, que no era necesario que dijera no para conocer esa falta de consentimiento por parte de la víctima. Y luego hay otra sentencia que a mí me parece muy bonita, esta sentencia del año 2022, en la que se trata de una mujer que a lo largo de una mujer mayor, ¿verdad?, que lleva 50 años viviendo con el mismo hombre, que llevaba toda la vida atemorizada, sufría actos de violencia física, psicológica y sexual, y la mujer atemorizada
para no provocar a su marido, cuando se le insinuaba sexualmente, ella aceptaba. Entonces esta sentencia es muy bonita porque viene a poner de manifiesto, nos preocupamos mucho por las jóvenes, los delitos contra la libertad sexual de las mujeres jóvenes, pero también hay muchas mujeres adultas que no han sabido que estaban siendo violadas durante toda su vida. Y esta sentencia viene a reconocer la falta de consentimiento en esos supuestos. Bien. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. La taxatividad del artículo 178.1, cuando dice que solo hay consentimiento cuando se exprese en atención a las circunstancias circundantes la voluntad clara de la persona de participar en el acto de contenido sexual, va acompañada de una disposición que dice, tenemos aquí arriba la redacción de la Ley 10/2022 y abajo la de la contrarreforma, la Ley Orgánica 4/2023, que como veis solamente quita lo que tiene mucha significación. Para mí tiene mucha significación, pero bueno, ya he dicho, basta, ya no quiero pelearme más, yo creo que es el momento de avanzar y ahora encargarnos de Rejón, a futuro, no a pasado. Entonces, lo único que cambió la ley fue esa frasecita que está tachada, ¿no? Esa frase dice, a los efectos del apartado anterior, se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare, y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. En todos estos casos, dice la ley, se presume que falta el consentimiento. Cuando alguien utiliza violencia, intimida o se aprovecha de una situación de superioridad, se entiende que no hay consentimiento por parte de la víctima. Estoy acordándome de una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que dada la situación en la que se encontraba, amenazada, haciéndole vudú, que iban a matar a su familia en Nigeria, pues evidentemente es que realizaba los actos de contenido sexual. No decían, ¿con quién? ¿Ahora quién me toca? Porque efectivamente tenían amenazada a su familia en origen. Bueno, pues aquí tenemos, y aquí sigue jugando la jurisprudencia, cuidado que no está todo dicho, ¿no? Entonces, siempre que haya violencia hay una agresión sexual, y si la violencia es consentida porque sea una relación sexual sadomasoquista, ¡wow!, eso es delito. Es decir, que la taxatividad de la ley no significa automaticidad, sino que nuestros tribunales deben seguir aplicando de forma racional la ley. Se produce, por ejemplo, los ataques sorpresivos, que en el proyecto, en el primer texto, la propuesta de anteproyecto, como se llame, que apareció publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se hacía referencia a los ataques sorpresivos. Los ataques sorpresivos ya no están. Ahí dice violencia, intimidación, abuso. Los ataques sorpresivos, ¿qué pasa? No son medios que muestren la falta de consentimiento de la víctima. Imaginemos un ataque sorpresivo en la puerta, en un metro, ¿no? En la salida del metro, en una discoteca, pues no hay consentimiento, evidentemente. Lo que pasa que habrá que probarlo habrá que alegarlo, tendrán que alegarlo las acusaciones, tendrán que alegar el ataque sorpresivo, la situación en la que se produce a los efectos de conseguir una condena por una agresión sexual. Ataque sorpresivo, los besos sin consentimiento. Bueno, ahí estamos, hay que seguir. Nuestra jurisprudencia tiene que seguir trabajando en la interpretación de la ley. Bueno, después del tiempo, como sabemos, vino la contrarreforma de la Ley Orgánica 4/2023. La verdad que en su momento fue tal la decepción que sufrimos algunas personas que nos enfrentamos a ella, pues eso, ¿no? La ley integral, la ley 10/2022, pues fue una plantita, ¿verdad?, que nació, se desarrolló muy poquito y la mataron. No se murió, la mataron. Con el tiempo te das cuenta que tampoco ha cambiado tanto. Ahora ya, sin esa violencia y ese enfado de entonces, nos damos cuenta de que tampoco ha variado tanto. Tampoco ha variado tanto la esencia de la ley, con independencia de que efectivamente vemos la Ley Orgánica 4/2023 y en su preámbulo se pone de rodillas, no, cuidado, que es que queremos respetar la Ley Orgánica 10/2022 y más adelante insiste, ¿no?, en que se trata de meros cambios puntuales, ¿no?, meros cambios puntuales.
Lo cierto es que nos tocó la contrarreforma de la ley de la mano de una ministra de Justicia que tuvo un momento, desapareció, después de esto desapareció evidentemente, no sé dónde está, igual está ya dictando sentencia por agresiones sexuales, porque es magistrada de lo penal, igual está ya integrada a su cargo como magistrada. Espero que lo esté haciendo bien, seguro que lo está haciendo bien, porque aprendió mucho en ese momento, ¿no? La ministra de Justicia dijo: tampoco pasa nada porque se vuelva a hacer referencia a la violencia o la intimidación expresamente a los efectos de probar, ¿no? Lo único que querían era marcar las penas mínimas y máximas. No se han movido los marcos penológicos, pero sí se ha incorporado un escaloncito en virtud del cual, cuando haya violencia o intimidación entre el límite mínimo y el límite máximo de la pena, necesariamente se aplique de la mitad de la pena hacia el límite máximo y no hacia el límite mínimo. Y dijo la ministra de Justicia, jueza de carrera, mujer: la violencia tiene muy fácil prueba, la víctima tiene muy fácil prueba de que hubo violencia, solo con una herida ya puede. Dijo heridita, ¿no? Y yo me acuerdo siempre de uno de los primeros casos de violación que yo analicé, del Tribunal Supremo, en el que el ponente era mi maestro Marino Barbero Santo. Nosotros somos submarina en mi caso, porque don Marino Barbero Santo tuvo una escuela, el profesor Terredillo, y de ahí venimos nosotros, los submarinos, ¿no? Y yo, como submarina, pues miré esa sentencia con mucho temor, porque los hechos probados consistían en un hombre que lleva a una mujer alejada de todo y le aproxima al globo ocular un alfiler. Y dice: o mantienes acto de contenido sexual o te vacío el ojo, ¿no? Te vacío el ojo. Entonces, pero según nuestra ministra, la víctima tiene muy fácil probar que hubo violencia, solo con una herida ya puede, ¿verdad? Lo que pasa es que hay heridas interiores que no son fáciles de probar, y esa sentencia de don Marino Barbero Santo, submarina, que se quedó sorprendida, pues ahí está. Bien, todo esto nos viene a poner de manifiesto, pues eso, la situación que comentábamos en algún momento, ¿no? El fragor de la batalla con la ley ya pasó. Ahora estamos dedicados el Gobierno tiene que dimitir ya. Antes de ayer ya va tarde, ¿verdad? Tenía que haber dimitido. No tiene legitimidad. Es que para determinados sectores no tiene legitimidad. Entonces, la crítica por la crítica, y supongo que con lo que está cayendo, y lo que nos va a caer después de lo que ha pasado hace 2 días, pues con razón, en el sentido de que replantearse qué está pasando. No puede ser que dentro de un partido político en el que se ha defendido, se ha presentado y se ha aguantado el desgaste político que ha supuesto sacar adelante esta ley, pues nos venga ahora con un político que se declara víctima del patriarcado como hombre y que por tanto él agrede sexualmente a las mujeres, que es lo que ha venido a decir en las declaraciones de ella. Me parece muy triste, no se ve, ¿no? Bueno, se ve mejor ahí que la mía. Me parece muy, muy triste comprobar la trivialización de los discursos feministas, ¿no?, que ha habido durante estos años, que se ha criticado la ley, cómo se han utilizado a las víctimas de los delitos de agresión sexual como verdaderas armas arrojadizas, la confusión de la opinión pública, ¿no? Es que el propio Enrique Gimbernat, cuando decía, ¿no?, el marido, los domingos por la mañana, ¿no?, sí, un penalista, catedrático de Derecho Penal, ¿no?, ocultando, ¿no?, el hecho de que era necesaria la denuncia por parte de la víctima, la hipertrofia penal que supone el decir para luchar contra las agresiones sexuales, contra más penas mejor, cuando estamos viendo que que la respuesta no es más tiempo en prisión. La respuesta es, y cuando están en prisión, el tiempo que están allí, ¿qué es lo que están haciendo? El tiempo que están dentro, ¿qué es lo que están haciendo? Cuando los tienen en un régimen penitenciario, precisamente, que consiste en prolongar el tiempo de internamiento, tenerlos durante más tiempo en regímenes penitenciarios más cerrados y, por tanto, más alejados al momento de la reinserción social. Ahí es donde habría que poner toda, yo creo, ¿no?, toda la atención. Bueno, esta rueda a mí me parece, político-criminalmente hablando, muy ilustrativa, ¿no?, porque pone de manifiesto, sobre todo, ¿no?, ese odio al delincuente sexual. Es desaparecido el terrorista, afortunadamente, ¿no?, desaparecido el paradigma del terrorismo de ETA, el
el islamista, cuidado que está por ahí como la espada de Damocles, en cualquier momento podrá caer. Pero desaparecido el enemigo terrorista había que buscar otro, y ese enemigo es el agresor sexual, ¿no? Es el paradigma del sujeto no querido por la sociedad, y que es que la sociedad prefiere que se mueran dentro, que ni salgan. Entonces, el hecho de que se haya adelantado la salida de prisión de estos condenados ha sido tan criticado, pero porque por parte de un amplio sector de la sociedad lo que se merecen estas personas es quedarse dentro, ¿no? Quedarse dentro y no salir nunca. Yo solamente he traído, y ya voy terminando, a ver si llego. ¿No he puesto la de la...? Ah, sí, ahí está. Segundo, por ir cerrando, solamente he traído una sentencia de las que vio revisada la condena, esta del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2022, en el que los hechos eran los siguientes. Un chico de 18 años que en una pista de patinaje en el País Vasco está patinando, ¿no?, por la pista de patinaje, toca glúteos de una joven, toca glúteos de otra joven, glúteos de tercera joven y intento de beso a una cuarta. 9 años de prisión. Me puede parecer que ese chico, si hay gente de educación aquí, no puede ser, ¿no?, que se vaya un niño a coger nalga ajena mientras está patinando, porque entiende que cuando uno va a patinar como que se comparte todo, ¿no?, incluso el cuerpo ajeno. Eso me parece completamente criticable, pero 9 años, es que el homicidio tiene una pena de prisión de 10 a 15 años. ¿No? Es que el homicidio tiene una pena de prisión de 10 a 15 años. Hay que establecer una... Esta fue una de las sentencias que vio la pena rebajada. Pero es que había que rebajar esa pena, pero porque es que no era de recibo que a un niño de 18 años, recién cumplida la mayoría de edad, le impusieran 9 años de prisión por esos hechos. Yo voy a ir terminando rompiendo una lanza a favor de... claro que es que hoy lanzar una lanza a favor de la ley... Me podéis considerar que soy Don Quijote, una cosa así, ¿no? Una lanza a favor de la ley por lo siguiente, porque me parece que sí que ha causado el efecto de prevención general positiva que buscaba la ley, ¿no? Se habla de esto. Yo tengo dentro de unos días un acto muy chulo en San Fernando, en el que van a juntar en no sé qué pabellón deportivo, me da un poco de miedo, a todos los jóvenes de los institutos para hablar de estos temas, ¿no? Entonces se está hablando con colectivos interesados en materia de libertad sexual. Cuidado, el ocio nocturno. Acordaros de Dani Alves. La sentencia de Dani Alves ha sido posible gracias a los protocolos de acoso de la discoteca en la que se produjeron. Cuando se ha visto una discoteca preocupada por garantizar la integridad sexual de las personas que están allí, frente a un Dani Alves. Frente a un Dani Alves que lo primero que hace es comprar una botella de Moët Chandon así de grande, que cuesta un pastonazo, ¿verdad?, e invitar a las chicas a tomar champán. Es decir, guau, que es que ese hombre se deja en una noche muchas veces más dinero que el resto de personas que están en la discoteca correspondiente, ¿no? Entonces, creo que los clubes deportivos empiezan a reaccionar, porque son esa relación, ¿no?, entre deporte, en particular, yo diría fútbol, ¿no? Esos ídolos que salen de la cancha y quieren seguir siendo ídolos 24 horas al día, cuando están haciendo cualquier cosa en su vida. Entonces yo creo que el efecto de la prevención general positiva se está consiguiendo, va a haber más denuncias, se espera. Como criminóloga puedo decir que va a aumentar el índice de denuncias de aquí a unos años. Pero eso no significa que vayan a aumentar las agresiones sexuales, sino que va a disminuir la bolsa oculta de criminalidad. Todas esas mujeres que tenían vergüenza, que tenían miedo, van a empezar a presentar denuncias. Y hay un dato que no podemos ignorar, ¿no? Yo estoy muy pendiente y muy preocupada, la verdad que estoy muy preocupada con ya estoy tranquila, ya estoy súper tranquila, pero estaba muy preocupada con la reincidencia. ¿Vale? Porque esa alarma social que había despertado las excarcelaciones, de todas estas excarcelaciones, que eran pocas, cuidado, las excarcelaciones era disminución de la condena. Estamos hablando de personas que estaban condenadas a 14 años de prisión y se les quedaban 13, que habían estado 13 años en el establecimiento penitenciario. Cuidado, que la cuestión sería no preocuparse por el momento de la liberación, sino preocuparse durante los 13 años, porque el momento de la liberación va a llegar, pero no, los metemos dentro de las prisiones,
Vale, y nos olvidamos de ello. Bien, yo he estado intentando seguir los índices de reincidencia de personas excarceladas en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022. Y os puedo decir que a día de hoy solamente he encontrado una noticia en la prensa de 25 de agosto de 2023, en el diario de Sevilla: un beneficiado por la ley del sí es sí intenta violar a una mujer en 2 hermanas. No he escuchado que se haya producido ningún acto más de reincidencia de ninguna de las personas excarceladas. Entonces, con esto quiero decir, ¿no?, que probablemente la Ley Orgánica 10/2022 ha excarcelado, ha disminuido penas, no todas, ni mucho menos, ha disminuido penas, pero ha contenido la reincidencia. Sobre esto habrá que reflexionar cuando alguien le perdone a la Ley 10/2022 el hecho de no haber incorporado por parte de los letrados del Parlamento, que son los responsables, evidentemente, una disposición transitoria dentro de la propia ley. Y aquí estamos. Aquí estamos. Yo creo que hay que animar a todas las víctimas de agresiones sexuales a interponer las denuncias correspondientes, porque efectivamente la vergüenza tiene que cambiar de bando. No es posible que las víctimas tengan que estar escondidas. ¿Pero por qué se esconden las víctimas? Porque como se conozcan sus caras las van a destrozar en los medios de comunicación, en las redes sociales. Eso no puede ser. Entonces me parece imprescindible, ¿no?, mujeres como Dominique Pellicot, que están poniendo la cara a pesar de la dureza de los episodios de violencia que han sufrido, y que sean ellos los que entran, en la sala del tribunal correspondiente, por la misma puerta, por cierto, que ella, con las capuchas y tapándose la cara, ¿no? Que sean, vamos a darle la vuelta a la tortilla, Y esto es lo que yo quería comentaros, quería comentar esto, ahora charlamos un ratito. Muchas gracias. ¿Este vaso puede ser? Estaba llenito, ¿no? Cuando se refiere a que la disposición transitoria no era necesaria, al final eso depende de la interpretación que han hecho los jueces. Es decir, si los medios de comunicación hubieran puesto el foco en los jueces que están queriendo interpretar así, en lugar de decir que le faltaba, hubiera sido distinto. ¿Eso es a lo que se refiere? Sí, es que hay detrás de eso hay mucha. Yo decía, no me lo puedo creer, ¿no? No me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? Para empezar, ¿cómo puede ser? ¿Cuántos letrados y letradas tienen que conformar el cuerpo del Parlamento de los Diputados? ¿Cómo puede ser? Yo no daba crédito, la verdad. Pero bueno, y tenía una interpretación distinta. Claro que tenía una interpretación distinta. Es más, hay una reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 que incorporó un párrafo segundo en el artículo 368 que castiga el tráfico de drogas. Si alguien de derecho me sigue en lo que estoy diciendo, y no llevaba disposición transitoria y no hubo ningún problema. ¿Ok? En el año 1995, cuando se aprobó el Código Penal de 1995, el vigente, el reformado, ¿no?, el delito de violación estaba castigado con una pena de prisión de 12 a 20 años. Se bajó la pena a una prisión de 6 a 12 años. Cuidado, es que era normal. A ver, siempre igual que antes, no puede ser lo mismo. No le podemos poner 9 años al patinador, ¿no?, y 10 años al que mate, ¿no? Pues lo mismo. La vida es un bien jurídico más importante y tiene que estar más protegido, que la libertad sexual. Entonces, en el año 1995 se llevó a cabo esa ordenación, esa regulación más ordenada de la importancia de los bienes jurídicos dentro del Código. ¿Salieron de prisiones? ¿Os enterasteis entonces? ¿Vale? Entonces, bueno, que las burbujas políticas, muchas veces se hace política criminal. Yo intento hacer política criminal y
intento interpretar desde el punto de vista penal decisiones políticas, pero otras veces te das cuenta que nuestra clase política no hace política criminal, hace política con la política criminal, ¿vale? Y eso desgasta muchísimo. Sí. Yo tengo una pregunta sobre lo que has dicho ahora del chaval este que le pusieron 9 años, ¿no? Que como que estamos poniendo como penas muy altas o tal, pero sin embargo yo lo que veo en los medios es que pues, políticos de Valencia violan a unas menores y no van ni a la cárcel. Como que la visión quizás, no sé si este chaval era justo un inmigrante y a la que le había tocado el culo era la hija del alcalde o algo así, porque las sentencias que yo voy viendo... Era inmigrante, sí, entonces, claro, igual lo mismo estamos intentando criminalizar a un sector de la población aprovechando que se le pueden poner unas penas altas, pero yo no veo que luego realmente los jueces blancos, ricos, pongan unas penas altas a cosas que igual hacen ellos en su casa. Yo venía comentando con Julio en el coche precisamente la conformidad. Esto de las conformidades penales a mí me parecen horribles, ¿no? Tanto la Ley Orgánica 1/2004 como la 10/2022 tienen un artículo que dice: en aplicación de esta ley queda vedada, la palabra cargada de significación, ¿verdad? Queda vedada la mediación, es decir, la víctima de una agresión sexual, la víctima de un acto de violencia a manos de su pareja, ¿verdad?, se considera legalmente que no está en condiciones de poder llegar a un acuerdo con su agresor. Y sin embargo, la víctima no puede hacerlo, pero el ordenamiento jurídico sí le dice al Ministerio Fiscal: tú sí puedes conformarte con el agresor. A mí me parece que está desorientado, vamos, es que la víctima no puede llegar a un acuerdo de mediación con el agresor, pero el Ministerio Fiscal le puede decir a los agresores: te puedo pedir 4 años. Si te pido 2, ¿te conformas? ¿Sabes lo que significa para un agresor de género? Pues vale, pues vale es así, es así, pues vale. Entonces, yo creo que lo de las conformidades hay que plantearse. A mí me ha parecido vergonzoso que el Ministerio Fiscal, en el caso de Valencia, al que estás haciendo referencia, con menores de edad, se haya conformado, pero si el Ministerio Fiscal está expresamente para velar por el mejor interés del menor, ¿cómo se va a conformar? Si lo que tiene que hacer es luchar. Es que es una contradicción. Yo no sé, de verdad que no sé si eso tiene... Lo que pasa es que yo creo que no cabe recurso, que en las conformidades no cabe recurso. Si hay alguien de procesal, me perdona, pero no cabe recurso, es decir, que se va a quedar así. Que se va a quedar así. Lo único que puede haber es que ha habido 3 condenas, las 2 mujeres que se encargaban de la... ahí tenéis, a 2 mujeres que se encargaban de buscar a las niñas, mujeres cometiendo violencia de género contra niñas, que siempre pensamos en el paradigma masculino, y el que la llevaba también ha sido condenado. Yo no sé si por esa vía se puede traer, el Tribunal Supremo se puede manifestar al respecto, supongo que no. Por lo menos como un incidente procesal, ¿no?, para criticarlo, porque, por ejemplo, ayer o antes de ayer hemos tenido noticias de este político, ¿verdad?, que se reconoce a sí mismo, que reconoce que son hechos. Entonces, reconocimiento de los hechos. ¿Eso es una circunstancia de atenuación? Dani Alves, 120.000 euros para la víctima. Oye, pase lo que pase, un regalito. Un regalito. Yo le doy... ¿Que la condenan? ¿Que me condenan? Me da igual. ¿Que no me condenan? También, yo le regalo los 120.000 euros. Reparación del daño. Es que si no tienes 120.000 euros, no te quitan la condena. Está a la calle, Está a la calle. Entonces, aparte de las figuras delictivas, luego hay un catálogo de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que tiene mucho potencial, ¿no? Tiene mucho potencial y que, bueno, que hay que verlo, ¿no? Se ha presentado una iniciativa de Podemos, precisamente, para evitar que se aplique la atenuante de reparación del daño en asuntos económicos, el caso de Dani Alves, que no se vuelva a permitir esa atenuación de la pena en esos casos, porque es de libro, es que la persona en situación de calle que cometa una agresión sexual no tiene poderes, no tiene dinero, ¿verdad?, para regalarle a la víctima, y eso sí va a estar tantos años. Eso es aporofobia. Eso es un tratamiento aporofóbico por parte de la propia ley penal, que me parece súper significativo que al tiempo que permite la aplicación de la atenuante de reparación del daño a Dani Alves, incorpore una circunstancia atenuante dentro del artículo 22.4, una circunstancia agravante,
cuando el autor ejecute el acto por razones aporofóbicas o de exclusión social. Vamos a ver si es que la aplicación judicial de la ley es la que es puramente aporofóbica, claro que sí. Y el patinador era de Ecuador. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Nada, a vosotros. Ahora nos tomamos un cafelito, ¿vale? Venga, muchas gracias. Nada, muchas gracias, por favor.